Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida, ¿sí? A esta propuesta en continuación con lo realizado el viernes pasado, el viernes 8, con un grupo de ETRs y de prácticas de lenguaje, que iniciamos así una propuesta, ¿sí?, de acompañamiento a los jardines maternales. En este caso, quien les habla, mi nombre es Miriam Antonianza, soy maestra de nivel inicial, profesora en Ciencias de la Educación, y desde el 2018, desde noviembre de 2018, me desempeño como ETR generalista. Y bueno, nos vamos a acompañar el día de hoy con dos compañeras más, Betty Vázquez, que es ETR de Matemática, y Carolina Adap, de Mundo Natural y Social, en la cual pensamos esta propuesta, ¿sí?, para pensar juntas, junto a ustedes, cómo transitar, ¿sí?, esta situación de pandemia, ¿sí?, que se ha extendido por más tiempo del que nos imaginamos. Y bueno, la idea es aportar, ¿sí?, algunas estrategias en términos de gestión y también de variables para el jardín maternal. Bueno, es así que en esta situación de emergencia que nos convoca y con el propósito de acompañar y sostener los vínculos y la continuidad pedagógica, y también en el marco de garantizar el derecho a la educación de los niños de 45 días a 2 años, es que fue pensado este encuentro. También pensando que la escuela y el jardín siempre deben estar presentes, y junto, como les comentaba, con mis compañeras, con Betty y con Carolina, les proporcionaremos, ¿sí?, algunas acciones pedagógicas que ayuden a fortalecer el cuidado y la educación. Yo voy a tomar aportes de Pico y Soto, donde ellas mencionan que la labor de cuidar y educar son tareas compartidas entre las familias y el jardín maternal, pero que reflejan propósitos y responsabilidades diferenciadas. ¿Sí? Las familias que forman parte de nuestras comunidades educativas actúan de acuerdo a sus propias tradiciones y culturas. Los padres y otros adultos significativos son los que cuidan y educan a sus hijos de acuerdo a las formas particulares de ver el mundo, ¿sí?, con sus propios repertorios culturales. En cambio, el jardín maternal responde a una lógica sistemática, pública, explícita y crítica que atiende a los lineamientos de las políticas educativas en un momento que siempre es histórico, social, político y, como hoy nos convoca, de salud. Es sobre esta base que nosotros, los educadores y los servicios educativos, seleccionamos lo que enseñamos, definimos las formas que adquieren esa enseñanza y tratamos de promover aprendizajes posibles y necesarios de acuerdo a esta etapa, ¿sí?, que de acuerdo a nuestro diseño tenemos sala de bebés, sala de ambuladores y sala de Marota también expresa que las instituciones maternales constituyen redes de sostén. Creo que es sumamente importante este concepto, ¿sí?, de sostén para este momento que nos toca transitar, ya que estas redes de sostén forman parte de las familias, afianzando apoyos que vamos a complementar y fortalecer en las tareas de crianza. Hoy, frente a la pandemia, es necesario seguir consolidando esa red de sostén, ya que los niños se encuentran con sus familias, con diferentes crianzas, con culturas distintas, con lógicas propias, y lógicas propias que tienen que ver con lógicas desde los lenguajes corporales, afectivos, simbólicos, expresivos, ¿sí? Y nuestra idea es acompañar, ¿sí?, desde el jardín maternal, todos esos lenguajes que están presentes para poder recuperarlos y habilitarlos en la construcción de nuevos significados.
Considerando lo expresado y frente a la situación de la emergencia sanitaria, que cuidar y educar forman acciones complementarias, es que vamos a abordar dos cuestiones importantes brevemente que tienen que ver con la comunicación y la continuidad pedagógica. Van a tener que disculpar. Perdón, porque bueno, lo tecnológico siempre en estas cuestiones las complica, se me estaba descargando la computadora. Bueno, recuperando esto de abordar la comunicación y la continuidad pedagógica, creo que son dos ejes que hoy están muy presentes. Sobre todo, el primero que voy a abordar que tiene que ver con la comunicación. Voy a recuperar las tensiones que dice que nos aporta Isabel Ciel en la relación familia-escuela, que tiene que ver con la legitimación, la autoridad, la cooperación, me está faltando una, la cooperación y la confianza, y hace mucho hincapié en la comunicación. Una comunicación que hoy tiene otro contrato, ¿sí? En lo cual ha cambiado, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos la comunicación en el primer ciclo, se trabaja mucho con la comunicación oral, con cuadros de comunicado, con carteleras. Hay un encuentro siempre muy estrecho entre las familias y el jardín, ¿sí? Por la edad que tienen estos pequeños, por la necesidad de tener una comunicación fluida. Y esta comunicación se amplió, pero desde otro lugar, desde otras perspectivas, ya que esta comunicación ingresa a las familias a través de dispositivos tecnológicos, o acercando una carta, o en algún momento algún encuentro, si esto se da en la entrega de los cupones alimentarios, y tal vez ahí en la organización institucional se pueda plantear un encuentro distanciado, pero un encuentro en fin, donde nos puedan decir, nos puedan contar cómo están transitando la emergencia sanitaria. Pero bueno, a mí me parece importante trabajar dentro de la comunicación el tema de los códigos, y en este caso el código que va a ir hacia la familia tiene que ser un código sencillo, que les puede comunicar, de un vocabulario que la familia comprenda, eso que nosotras queremos que puedan compartir, que los pueda ayudar. ¿Sí? Hablamos de un código compartido, ¿sí? Porque bueno, nosotros dentro del marco institucional manejamos un código que tiene que ver con nuestra profesión, hablamos de ciertos componentes didácticos que hacen a nuestra función, como pueden ser secuencias didácticas, los juegos, ¿sí? Juego del tesoro, juego heurístico, también puede aparecer la propuesta de hacer proyectos, o le hablo a las familias, ¿sí? De términos que son técnicos para nosotras, técnicos refiriéndome a esta propuesta que nosotros hacemos dentro del marco de la institución, en donde es un lenguaje propio que hace a nuestra profesión, que el padre no tiene, no sabe, no tiene por qué saber de este lenguaje. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos desde algún lugar, desde la comunicación, ver de qué manera este lenguaje es sencillo para los papás, comprensible, y que se sienta cerca de la institución y no alejado. Por eso yo hablo de un lenguaje sencillo, claro, con consignas que sean también claras, con objetivos y que se planteen de acuerdo hacia por qué yo llego con ese mensaje a la familia, cuál es mi finalidad, cuál es mi propósito, y si es una actividad, qué objetivo persigo. Creemos que eso es sumamente necesario en estos tiempos. También cuando me acerco, no olvidarme de saludar, de preguntar cómo están los bebés, los niños, la familia. También despedirme, ¿sí? Despedirme pensando que, bueno, tal vez en algún momento nos encontraremos, sea en ese espacio nuevamente, desde un audio, desde un video, o en el jardín si se tienen que acercar por algún motivo. ¿Sí? Pero bueno, esta comunicación es la que nos va a mantener el vínculo con la familia, entonces tenemos que estar muy atentas a la forma que llega esta comunicación.
Por el otro lado está la continuidad pedagógica, esto que venimos hablando, desde que se desató este 20 de marzo la cuarentena, y hoy es necesaria revisarla. Y cuando la menciono estos dos ejes, esta continuidad pedagógica que se basa en estas dos lógicas que hoy están presentes, que una es que la familia no es docente y la otra es ese proyecto institucional que es necesario revisarlo y reconfigurarlo para realizar propuestas más unificadas y más integradas. Para poder hacer propuestas unificadas e integradas, pensando en el equipo docente, es necesario trabajar sobre los acuerdos pedagógicos, que también, junto con ese proyecto institucional, lo hicimos en febrero, pero que hoy da un giro de 360 grados, pensando que hoy eso que planifiqué no va a ser factible. Tal vez alguna de esas ideas las podré plantear en la familia, pero hoy hay que pensar que lo que llega a las familias tiene un sentido, un significado, que pensemos que es importante, que sostengo en estos tiempos, y pensamos que esta posibilidad de no tener clases va a ser hasta agosto, septiembre o tal vez más tiempo, es necesario que reconfiguremos esas propuestas y pensemos de qué manera las voy a sostener. Y ahí entra a jugar muy importante primero el trabajo en equipo, ¿sí? Para que justamente entre todos compartan las propuestas que se realizan, todas basadas en un mismo código, que les hablaba de una comunicación clara, sencilla, que los padres comprenden. Y por el otro lado, en el formato que vaya a llegar a la familia también tiene que haber un acuerdo, cómo van a llegar estos videos, cómo llegan estos audios, cómo lo pienso. Hoy ustedes cómo lo piensan en sus casas. Bueno, hoy no podemos hablar de la planificación como la teníamos tan bien planteada desde marzo, febrero y marzo, sino vamos a pensar en una planificación que la pueden llamar secuencia, mini planificación, ¿sí? Recuerden que la planificación es un organizador de la tarea, y hoy esta tarea, que la tengo que organizar y la tengo que pensar en el tiempo, la tengo que dejar sistematizada. Y esta sistematización puede ser a través de decidir algún formato en donde yo voy a seleccionar algún contenido y voy a pensar actividades que van a llegar a la familia, en la cual va a tener que tener una secuenciación, una progresión y una complejidad. Por supuesto, pensada para quienes la van a recibir. Después vamos a abordar brevemente lo que serían las actividades. Pero bueno, es importantísimo que pensemos hoy a largo plazo. También es importante llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces vamos a llegar en el día o en la semana? ¿Sí? Yo propongo más llegar semanalmente, quincenalmente, dependerá cuáles son los canales de comunicación, cómo me puedo hacer presente frente a esta situación. Hay contextos que puedo llegar tal vez todos los días y en otros no, entonces tendré que decidir 2 o 3 veces por semana. Y también dentro de esa llegada, que las propuestas que van a llegar sean 1, 2 o 3, 4 actividades, sean diversas, y esta diversidad basada en los distintos lenguajes que hoy le decía, ya sea o de las distintas áreas, como nosotros las tenemos en el diseño, curricular de maternal, qué aparece de juego, qué aparece en el mundo social, qué puede aparecer de estilo personal y social, cómo acompañamos a la familia en este proceso. Y en una semana tal vez pueda aparecer y sostener juegos que tengan que ver con el descubrimiento del entorno, en otro momento juegos que tengan que ver con lo corporal, con el desarrollo motriz. Bueno, cada una va a tomar decisiones y que es importante que haya diversidad, que no nos detengamos solamente en un aspecto, sino que vamos a ofrecer diferentes propuestas. Esto que también desde la dirección del nivel inicial se ha profundizado, ¿sí? Trabajar sobre propuestas de música, de arte, de prácticas del lenguaje oral, en este caso vamos a ampliar sobre el desarrollo motriz, sobre ESIS, y acá aparece también mucho el cuidado del niño, el cuidado de su propio cuerpo. Bueno, en esto, pensar cómo generalmente llegamos a la familia.
por el otro lado, dentro de los acuerdos también, bueno, esto que les decía del vocabulario, de las consignas sencillas y claras, porque va a llegar, si vamos a pedir una retroalimentación, la ida y la vuelta, ¿sí? Si de aquello que envíe, si voy a pedir o no, hay una devolución que se tiene que acordar. Sabemos que las familias no todas nos van a poder hacer devolución, no todas están dispuestas a enviar saber audios, fotos, dejamos algún mensaje en el chat, entonces, o en los audios, en las WhatsApp. Entonces, esto también, pensar que de todo lo que yo propongo puedo tener esa ida y vuelta o no. ¿Sí? Es importante que esto yo lo pueda sistematizar, que lo tenga registrado, ¿sí? Para justamente ir trabajando sobre aquellas cuestiones que aparecen con mayor dificultad, también con mayor placer, con mayor receptividad. En relación a las actividades, me parece importante que estas actividades las pensemos desde la invitación. Invitamos a que los padres participen, que si quieren, pueden, ¿sí? Los tiempos son distintos, hoy los tiempos son familiares y más el maternal, ¿sí? Dependerá también de las necesidades, de los intereses y de las ganas que tenga ese bebé o ese niño de realizar alguna propuesta que nosotros enviemos. Después también, pensar en que esa propuesta que va a la familia tiene que tener un objetivo muy claro, muy sencillo para que la familia lo pueda hacer, dar más de una o dos opciones en el uso de los materiales y en el uso de los recursos que tengan disponibles la familia. Yo pienso hoy mucho en los bebés que puedan ya utilizar lo que se usa en casa, todo lo que tenga que ver con lo que está en la cocina y que no sea de riesgo para el niño, puede ser utilizado, pero bueno, lo tenemos que pensar, lo tenemos que escribir, tenemos que decir cómo hacerlo, ¿sí? Y tener siempre claro cuál es la finalidad que persigo, si es un juego, si es una exploración, ¿sí? ¿Qué queremos con eso para justamente ampliar el repertorio cultural del niño y ayudar a la familia? Y la evaluación, que sería como una parte de toda esta propuesta, les repito, esta evaluación no va a ser de lo que el niño haga en su hogar, porque sin eso lo vamos a recuperar el día que estemos en el jardín, sino es una evaluación de aquellas estrategias que ustedes implementan, de cómo recepciona la familia estas propuestas, cómo son las vueltas, ¿sí? O sea, cómo la familia hace devoluciones o no, ¿sí? Cómo ha impactado mi propuesta en el tiempo, y todo esto que yo vengo haciendo lo que voy a poder evaluar en este caso, no otra cosa. Bueno, esto es una breve introducción simplemente para pensarnos un poco cómo seguir adelante con la continuidad pedagógica, y lo que yo me voy a basar es en el respeto por las prácticas y las tradiciones de crianza de cada familia y de las comunidades educativas. Me parece importante tomar como eje muy breve, no me voy a extender mucho, sobre las prácticas de crianza, alimentación, sueño y cambiado, que las podremos resignificar en las prácticas hogareñas, ¿sí? Pensando en los bebés y hasta 2 años, como estas prácticas también van a estar relacionadas con lo que mis compañeras van a decir y van a aportar desde ambiente natural y social y desde el espacio y cómo se inicia el niño, ¿sí? En el área de matemática, que no la tenemos presente, pero sí sabemos que está muy relacionada y que está muy de la mano también de la exploración del ambiente. Me parece que las prácticas de crianza entran en diálogo con las familias y los educadores, en los cuales podemos encontrar criterios comunes que son necesarios que los podamos compartir y utilizar todas estas situaciones de la vida cotidiana de manera que empiecen a ayudar a este niño a ser cada vez más autónomo, ¿sí? Que seguramente en este tránsito hay niños que van a dejar los pañales, que van a empezar a usar sanitarios, que van a dejar la mamadera para usar la cuchara y un vaso, que van a pasar de dormir cerca de sus papás o con sus papás a sus propias cunas, catres. Entonces, todo esto tal vez podamos hacernos presentes desde algún lugar.
Creemos que es importante fortalecer la articulación entre los distintos ambientes y contextos familiares y la institución, contemplando siempre y respetando, esto también los autores lo mencionan mucho. En mi caso yo trabajo sobre la línea de Soto y Violante, de Pico, de Mateo, ¿sí? Nancy, de Camel, ¿no? Yo me manejo mucho sobre esas líneas, sobre esos autores, en lo cual de respetar siempre las prácticas de crianza. Nosotros vamos a respetar ese repertorio cultural, esas tradiciones, esas creencias, esos valores que tiene la familia, y vamos a apoyarlos y vamos a resignificarlos para poder avanzar y en ampliar el repertorio cultural del niño. Pensamos, bueno, que pueden aportar, y me voy a sumar a lo que nuestras compañeras sumaron la reiteración de las palabras, lo que nuestras compañeras en el anterior encuentro, ellas aportaron todo lo que tenga que ver con las palabras, ¿sí? con la literatura. Acá tenemos que ayudar a la familia a transitar esta emergencia sanitaria, acompañándolos y aportándole desde qué lugar puede aparecer la palabra, las rimas, las canciones, los cuentos, el gesto, el cuerpo, ¿sí? Que hace mucho a esta construcción subjetiva del niño. Es así que vamos a trabajar sobre estas actividades cotidianas, el comer, el dormir y optimizarse, como así se nombran en las familias, pero podemos respetar esta forma en que la familia trabaja estas prácticas de crianza, ¿no? O sea, las vive a diario, pensando que, bueno, nosotras por ahí las trabajamos institucionalmente y les damos otros nombres, pero bueno, lo que pasa en las familias es comer, dormir y bañarme, lavar, cambiarme los pañales, ¿sí? Utilizar este lenguaje cotidiano de la familia no es importante. Y yo voy a tomar como eje también de estas propuestas esto que aporta Camel acerca de diferenciar el acto de mecanizar y ritualizar, ¿sí? Esta idea de que en estas prácticas de crianza, en las instituciones, él habla de las instituciones y habla de las intervenciones, pero en este caso podemos ayudar a pensar en la familia este acto de mecanizar, que seguramente a veces sucede en el marco familiar, también los pañales como una situación más, ¿sí? La atención a ese niño, pero sabemos nosotras que eso se puede ritualizar porque puede aparecer el gesto, puede aparecer la palabra, puede aparecer la disponibilidad corporal, después de un cambio de pañales puede aparecer el juego y puede aparecer una canción. Entonces lo mismo sucede cuando alimento o cuando duerme el niño, ¿sí? Son momentos que dice que se pueden ritualizar, ¿sí? Que nosotros le decimos son momentos de contenido, porque no solo es el cambiado, el dormir o el alimentar, sino que yo puedo a partir de esa situación acercar contenido, que sería la palabra, dar sentido a la situación, la canción, mi gesto, mi sonrisa, mi palabra, como les decía, ¿sí? Bueno, son momentos sumamente importantes. Un cuerpo, en el caso de la familia, que sostiene, que contiene, que mira, que es mirado, que es reconocido, que se le da un nombre. Entonces sucede, y es importante que por ahí nosotros de alguna manera, si lo hagamos ver a la familia, se lo hace. Dentro de los aportes que nos hace Soto y Mateo en libros y experiencias para el nivel inicial, habrá que comer, tanto en la familia como en el jardín, es un acto nutricional y social que tiene un alto valor afectivo y promueve el desarrollo de los aspectos personales y sociales del niño. Podemos compartir con la familia, yo después se los puedo alcanzar, ¿sí? Para ver de qué manera, podemos pensar juntas también, de cómo lo que sucede cuando alimentamos. ¿Qué enseñamos cuando alimentamos? Enseñamos que un niño, un bebé, es querido, nutrido y protegido, que es un derecho el ser alimentado y cuidado, que es reconocido en su relación de singularidad, su gusto alimentario acompañado del acto, ¿sí? Que no es tragar, sino es saborear, que adquiere una saludable conducta nutricional, que participa de pautas de comportamiento social
y que paulatinamente va a ir adquiriendo autonomía. ¿Sí? Seguramente hoy tenemos niños que están siendo amamantados, o que están transitando la alimentación a partir del biberón. Bueno, en todas esas situaciones esto está sucediendo, ¿sí? También vamos a ver en esta etapa aquellos bebés que después de los 6 o 8 meses ya comienzan a ingerir alimentación semisólida, o niños que están pasando a partir del año o un poco más, pasan a utilizar la cuchara y un vaso. Si todas estas situaciones tan comunes y tan de la práctica diaria de la familia, estas prácticas de crianza que están tan arraigadas, están llenas y están contenidas y sostenidas en un clima de afecto, ¿sí? Hay contención, ahí se generan vínculos afectivos muy importantes, donde la palabra, el gesto, la disponibilidad de la familia cobra muchísimo sentido para ese bebé. Y creo que la familia tal vez lo sepa, pero por ahí está bueno acercarlo, ¿sí? Y ponerlo en palabras, para justamente ayudar a la familia. Otro momento es el dormir, el sueño, ¿sí? Acá nuestras compañeras, Marta, que tuve el placer de escucharla, como Valeria y las demás TRs, hablaban de este momento en el cual pueden aparecer las nanas, ¿sí? Esas canciones de cunas. Algunas familias recuerdan, porque hay abuelas presentes que las transmiten, pero en otras la verdad que hay un cierto desconocimiento acerca de estas nanas que tienen una melodía y un ritmo tan especial que hacen que ese bebé lo lleven a la calma, al placer, un sueño tranquilo. Y cuando también aparece esta situación de dormir, el niño sí también enseñamos que es querido, protegido y acompañado, que en esta situación también va adquiriendo autonomía, ya que dormir en los brazos va a pasar a la cuna, y de la cuna tal vez a un catre, a una cama, que participa de pautas de comportamiento especial, que se puede confiar en un adulto que lo reconoce y que da respuestas a sus necesidades. Cada familia tiene rutinas o rituales para dormir al bebé, lo acuna, lo mece, acaricia. Es ahí donde aparece esto que yo les decía, la canción, la nana, la prima. Pueden presentarlas ustedes a partir de algún audio, o de decir, o algún link, o algo que los ayuda a los papás a acompañar. Si los papás no quieren cantar, la pueden poner con otro medio, ¿sí? Un grabador, un celular, ¿sí? Algo de eso que los ayude, ¿sí? A que entrar en ese clima, ¿sí? De la nana, de la canción de Julio. Y lo mismo pasa con la higiene, ¿sí? Esto que dice Camels, en el momento del cambiado, ¿sí? O el momento del baño es un momento sumamente placentero para el niño, o por lo menos debería ser el baño un momento placentero, el cambio de pañales, ya que lo asistimos a una situación que él está viviendo como molesta, estar sucio, hecho pis y caca. El hecho de poder ayudarlos y cambiarles, les ofrecemos una situación de placer y de bienestar. Ahí aparece el gesto, la disponibilidad corporal, la canción, ¿sí? Un juego. Y bueno, y ahí también enseñamos, ¿no? Enseñamos a confiar en un adulto que comprende y respeta nuestras necesidades, a que a partir de cambiar pañales puede ir anticipando situaciones, dar un marco, ¿sí? De todos esos elementos que utiliza la mamá, nombrar, darle a la situación, enmarcar esto que yo le digo de placer, lo que usamos, ¿sí? Si usamos la mamá toallita, si le tienen que lavar la cola, si usa un pañal con dibujitos, ¿no? Todo, yo contextualizo toda esta situación ofreciendo palabras. Puedo también jugar con el niño mientras lo cambio, con sus piernitas, hacer algún tipo de juego de movimiento corporal, cantar alguna canción de manos, de pies, o si no, después que lo cambié, tiene una pequeña canción, un pequeño juego, que los corporales cuando están en los pañales tienen muchísima satisfacción, produce este contacto corporal, ¿sí? De acaricia, ¿sí? Que es tan importante, que después de eso también se puede poner en palabras si estamos pensando en que dejen los pañales, ayudar a la familia en este tránsito. Y bueno, son momentos cuando cambio pañal y quiero que empiecen a dejarlos, ponerlo en palabras y trabajar el control de esfínter, reconocer con el gesto si está limpio, si está sucio, si se hizo pipí, si hizo caca, ¿sí? Desde un lugar, desde lo afectivo, ¿no?
aprende justamente cuando lo higienizo a cambiarse, a vestirse, a estar limpio, al cuidado, ¿sí? Al cuidado del propio cuerpo, que respeto al propio cuerpo, que se inicia desde muy pequeño. Bueno, todo esto creo que es importante, ¿sí? Acompañado de algo que después también va a ampliar Carolina y Betty, que tiene que ver con los juegos, ¿sí? Tamer nos hace una propuesta de pensar los juegos de crianza, que es el de sostén, el de ocultamiento y persecución, y una cuarta categoría lúdica, que es la versificación o las narrativas, que tiene que ver con lo aportado en el encuentro pasado. Yo simplemente lo que les voy a decir para ir finalizando es que estos juegos que nosotros realizamos dentro de la institución para nosotras tienen un gran significado, ya que estos juegos producen, estos 3 primeros juegos, el de sostén, ocultamiento y persecución, producen un distanciamiento corporal que lo que hace al niño es producirle tensión, y esa tensión es lo que lo invita a jugar. Bueno, esto la familia, por supuesto que no le es fácil ni no lo va a reconocer, pero sí nosotros podemos darles algunas ideas acerca de algunos juegos de sostén, de algunos juegos de ocultamiento y persecución. Siempre recalcando esto de la idea no, del concepto de que muchas veces los papás esfuerzan a los niños a jugar o quieren que jueguen sí o sí porque la maestra le mandó una actividad. Por eso hoy hablamos que las actividades son invitación, porque lo que tenemos que tratar de evitar es que este niño sufra, ¿sí? Ese juego que no quiere participar, sobre todo cuando son tan pequeños. Es una invitación. Si el niño quiere y vemos que hay respuesta, le podemos ir a los papás, puedo empezar un juego. Que hay juegos como el de ocultamiento, disculpe, que es importante que les recordemos que el ocultamiento depende de la etapa en la que el bebé transita, no puede durar mucho tiempo, que produce angustia y esa angustia lleva al llanto, que los bebés pasan rápidamente de la risa, de la sonrisa, de la risa al llanto, ya que cuando se produce cierta excitación en ellos, como no la pueden resolver rápidamente, se largan a llorar, entonces aquello que parecía un juego termina en el llanto del bebé. Esto es a veces muy difícil, esto la familia lo hace a veces naturalmente, pero bueno, nosotros podemos dar algunos juegos con algunas pautas que ayuden a ese bebé a transitar ese juego con placer. Yo había señalado algunos juegos, bueno, el juego de ocultamiento, que lo podemos hacer y es muy importante en algunas etapas, que el juego lo podemos hacer con telas transparentes y que el bebé no pierda esa visualización de que estamos ahí, traslúcidas, opacas, y eso es uno de los elementos para tener en cuenta. El de sostén, puedo jugar al avioncito, al ico caballito, al barquito, tomándolo al bebé de las manos, ¿sí? Si ya se puede sentar o simplemente lo tengo arriba del cambiador y pueden jugar la familia. Digo, bueno, todos estos juegos necesarios es importante que ustedes los expliquen, les digan cuáles son, cuál es el objetivo, qué placer y cuáles pueden ser algunos riesgos que hay que evitar que la familia les pueda ocurrir, y justamente por desconocimiento. Los juegos corporales me parece sumamente importante, todo lo que tenga que ver con las manos, con los dedos, con los pies, ¿sí? Con las cosquillas, con los roces de nariz, que a los bebés tanto placer les da. Así que bueno, esto es brevemente, me extendí muchísimo en el tiempo, habíamos quedado 15 minutos, 10-15 minutos, bueno, tenía un poco más. Las voy a dejar con esta pequeña frase simplemente para darle continuidad a mis compañeras, en la cual dice: un padre mece a su hijo sobre las rodillas. La imagen era tan vieja como el mundo y sería a la vez siempre nueva y hermosa mientras el mundo existiera. Bueno, las dejo con mis compañeras.
Hola, buenos días. Bueno, primero pedirle disculpas por la claridad del video. No he podido solucionar el tema de la cámara, así que aparezco en esta grabación bastante borrosa. Espero que mi voz se escuche mejor de lo que me veo yo. Me presento, mi nombre es Adar Carolina, soy miembro de los equipos técnicos regionales en el área de ambiente natural y social, por supuesto para el nivel inicial, y bueno, corresponde a mí hablar desde esta área enfocada a nuestras propuestas, a nuestros trabajos en el jardín maternal. No voy a volver a repetir lo que seguramente escuchamos de Miriam, pero sí quisiera aclarar algunas cuestiones. Es una oportunidad en este momento que nosotros tenemos, que las docentes tienen, de dejar en clara cuál es el trabajo que hacemos nosotros en el jardín maternal, que hacen ustedes, que es posible educar desde la cuna, ¿sí? Que no somos instituciones de guardado, sino que acá se enseñan contenidos. Entonces estas propuestas que vamos a llevarles a las familias, ¿sí? Son propuestas que deben ser sencillas, pensadas a partir de la disponibilidad de los materiales en casa, ¿sí? Pero propuestas también que van respaldadas de una intencionalidad, ¿sí? Cuando me refiero a una intencionalidad, me refiero a que deben ser explicadas brevemente, ¿sí? A las familias, a los padres, acerca de qué es lo que queremos que logren con esta propuesta y en qué consiste, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esta propuesta que están llevando adelante, ¿sí? Explicitar nuestras intenciones hace de alguna manera que los padres, que las familias se den cuenta que en el jardín hacemos algo más que jugar, ¿sí? Cuando me invitan a dar la charla pensé en prepararla en función de dos preguntas, ¿no? No quiero repetir lo que Miriam seguramente ya dijo, pero a mí se me venían en la cabeza dos cosas. Primero, pensar en las características de los chicos que van al jardín de 45 días a 2 años, y por otro lado, pensar en los materiales, ¿sí?, que los padres tienen en la casa para llevar adelante estas propuestas. Así, con estas dos consignas, yo preparé esta charla y les voy a compartir un Power, ¿sí?, donde se van a ver algunas cuestiones, ¿sí? A ver, esperen que esto acá, ahí estamos. Me lleva un poquito de tiempo. Bueno, ahí estamos, jardín maternal, las dos preguntas que yo les hacía, a ver si me corro un poquito para que ustedes puedan ver. No soy Carolina López, soy Carolina Dad, pero bueno, me pone así el programa, ¿sí? Con respecto a sala de 45 días, a un año, es importante saber que cuando el bebé ingresa al jardín maternal, establece una creación de un vínculo afectivo fundamental con la docente, ¿sí? El bebé se encuentra construyendo lazos afectivos y se comunica a través de la mirada, del llanto, de los gestos y expresiones, de los movimientos, la sonrisa. Las acciones exploratorias, en este sentido, permiten que los bebés descubran los límites de su propio cuerpo, pero a su vez le permiten conquistar nuevos movimientos. Con respecto a la motricidad, las acciones del docente en su interacción con el cuerpo del bebé, por ejemplo las caricias, funcionando como sostén, ayuda, ¿no?, en la realización de movimientos y cosquillas, redundan en beneficios de la constitución del esquema corporal del pequeño, es decir, colaboran en la construcción de la imagen que el niño tiene de su propio cuerpo. Bien, me van siguiendo si estoy chequeando. En cuanto al juego, ¿sí?, en estas salas podemos decir que este ofrece oportunidades para el desarrollo de las capacidades representativas, la creatividad, la imaginación, ampliando la capacidad de comprensión del mundo para construirse como miembro de la sociedad. El juego corporal, según Daniel Kalmels,
constituye una fuente inagotable de aprendizaje que implica la presencia del cuerpo y de sus manifestaciones como los gestos, la mirada, la voz, el contacto, la actitud postural, etc. El juego corporal en este sentido es una fuente de estimulación y aprendizaje de habilidades corporales y a su vez estimula y actualiza los miedos básicos. Los juegos de sostén se caracterizan por movimientos básicos que produce el adulto en el niño, lo hace mecer, girar, elevar, caer. En la acción de mecer se organiza el primer juego corporal. Ese mecimiento puede ser para calmar el malestar del niño o tener la intención de obtener placer. En los juegos de ocultamiento se elabora la pérdida de la referencia visual, como por ejemplo aparecer, desaparecer, ocultarse y mostrarse, perder y encontrar la presencia del otro. Entre los 4 y 8 meses, el bebé comienza a jugar con objetos, descubre una conducta que le interesa, pero esta vez sobre el entorno social y físico. Manipula y explora sensorialmente los objetos, los mueve, los acercan, los lanzan, los alejan, los chupa, etc. Comienza con la búsqueda de los objetos, cuando los pierde de vista. De los 8 a los 12 meses, la atención del bebé está más acentuada y realiza acciones para conseguir un fin. Por último, realiza juegos con personas que favorecen la interacción social como sonreír, tocar, esconderse, e inicia con juegos de imitación como aplaudir, decir chau, hacer ojitos, ¿sí? Entre otros. ¿Cuáles son las sugerencias, las propuestas, ¿no? Están pensadas para que el papá las lleve adelante, ¿sí? Con las cosas que tienen en la casa y teniendo en cuenta también la explicación, ¿sí? Del docente acerca de cuál es la intención de esto. No es un hacer por hacer, tampoco pretendemos que los padres sean reemplazados, el reemplazo del docente, pero sí podemos aprovechar esta oportunidad para contarles, para explicarles que esto va a favorecer algún área, ¿sí? De las que estamos nosotros trabajando, ¿sí? El desarrollo motriz, digamos, el gusto por la literatura, ¿sí? El conocimiento del entorno, la formación personal y social, etc. En cuanto a la formación personal y social, en esta sala es importante empezar a comunicarle a los padres que hablar, escuchar, contener, cuidar, mecer es parte del vínculo que permite desarrollar su formación personal y social, y para eso es importante decirles a la familia que nombre los objetos que se le presenten para otras actividades por su nombre, digamos, ¿sí? Es decir, en la mamadera, ¿sí? Vamos al baño, estableciendo una relación entre palabra, objeto, acción, la cuchara, el plato, el juguete, etc. Para que exploren el ambiente, podemos ofrecerles cajas grandes o bolsas grandes, ubicadas en diferentes lugares de la sala, las cuales contendrán diferentes elementos para que comiencen a desplazarse por el espacio. Si en casa tengo títeres, se le pueden colocar en las manos o en los pies para favorecer el reconocimiento de un espacio cercano no reconocido. También se puede acompañar con la mirada, ¿sí? Objetos sonoros, ¿no? De un lado al otro. Se les puede dar aros pequeños, ¿sí? Con cintas colgadas de diferentes colores, tamaños y texturas, ¿sí? También hay que pensar, yo no hablé, pero que el material que le vamos a dar debe ser apropiado para la edad. Eso debemos decirle al padre, que deben estar adecuadamente higienizados, que deben tener cuidado con los objetos, con los bordes filosos, etc. Para desarrollar el área de desarrollo motriz, podemos usar cajas o contenedores, como palanganas, que sean grandes en un lugar alejado para que se desplacen a buscarlos, ofrecerles tubos de rollos de papel higiénico, servilletas, bloques grandes, aros, potes de plástico, corchos, para explorar las diferentes texturas y materiales, y pueden ser incluso de diferentes colores. Desde el área de juego podemos proponerles armar juegos de escondite, con objetos con o sin sonidos, los cuales desaparecerán frente a sus ojos repetidas veces. Se puede cantar distintas canciones lúdicas, donde la repetición sea o esté, digamos, dirigida para que empiece a hacer distintos movimientos corporales y empiece a reconocer las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Todo esto que proponemos para sala de 45 a 1 año se toma, ¿sí? Y la podemos trabajar también en deambuladores. Yo en deambuladores voy agregando otras propuestas, ¿sí?
Las salas de deambuladores, en esta sala los niños sienten la necesidad de explorar y experimentar con los objetos. La exploración se puede facilitar proponiéndoles a los niños búsquedas de objetos escondidos en su presencia, incorporación de elementos dentro de cajas u otros envases para ser encontrados, pelotas que ruedan, aún por fuera del alcance visual del niño, para luego ser buscadas. Y esto irá favoreciendo el reconocimiento del espacio y la posibilidad de realizar acciones en él. Los envases también se pueden utilizar, los envases de todo tipo, siempre que atiendan a la seguridad de los niños. Es muy interesante en esta etapa, ya que, permiten establecer relaciones entre las partes y el todo, es decir, les doy la tapa y les doy el envase, entonces ellos tienen que buscar cuál combina con cuál, ¿sí? Se pueden también incorporar elásticos, tiras de caucho, de goma, sogas. Son otras acciones que el docente puede promover, ¿sí? Y puede alentar, digamos, a que el padre haga el enhebrado, el insertado, el encajar, etc. Los padres también pueden ofrecer una variedad de objetos para permitirles explorar las diferentes acciones que se puedan desarrollar sobre los mismos, por ejemplo, meter, sacar, apilar, rodar, abrir y cerrar, ensartar, encastrar, entre otros. Podemos realizar combinaciones entre ellos, ¿sí? Los materiales pueden ser cajas, cilindros de cartón, gran variedad de telas, llaves, ¿sí? Unidas a partir de manojos, tarros, tapas de metal, tapas de plástico, broches, aros de madera y metal, ruleros, trozos de manguera, etc. Con deambuladores podemos iniciarlos en el conocimiento del entorno natural, para comenzar a observar a los seres vivos, las plantas, las flores, pequeños animales, reconocer algunas diferencias y semejanzas, sus características. Podemos incentivar a los padres a plantar alguna semilla, que puede ser de zapallo calabaza, que crece rápidamente, ¿sí? Incluso se corta y se pone la parte de abajo de la cola, el culo le digo yo, del zapallo, ¿sí? O algún tomate, ¿sí? Incluso les digo que a veces ni hay que secar la semilla, se pone directamente con la fruta y crece igual, ¿sí? Podemos trabajar su formación personal y social a partir de la invitación a realizar diversas actividades de cuidado, lavado de manos, por ejemplo, el cambiado de pañales, la alimentación, colaborar para alcanzar y repartir elementos, ayudar a guardar los juguetes, ¿sí? En colaboración en la casa, colgar y descolgar elementos de su pertenencia, ¿sí? Reconocer cuáles no son, jugar con muñecos de manera progresiva, por ejemplo, un día los cambiamos, otro día los lavamos, otros los alimentamos, otro día los sacamos a pasear. Eso generalmente lo hacemos en las salas de maternal como una actividad por día. Bueno, acá le podíamos, seguramente en el ámbito del hogar los chicos hacen todos juntos, ¿sí? Si no, de manera progresiva los podemos ir incentivando. Para el reconocimiento gradual del propio cuerpo y sus partes y lograr la familiarización con la imagen de su propio cuerpo, podemos utilizar una lata o caja de cartón para fabricar tambores, para cantar una canción y jugar con las partes del cuerpo. Yo les voy indicando y él se los tiene que ir señalando cuáles son las partes del cuerpo, o les puedo mostrar una imagen y él la tiene que imitar. También se puede sentar frente a un espejo, invitándolos a observar sus partes, ¿sí? Las partes del cuerpo y señalarlas. Se puede complejizar esto invitándolos a realizar diferentes posturas, por ejemplo, sentados, en un pie, en dos, en cuclillas, ¿sí? Acercarse y alejarse para observarse mejor, entre otras. Otra propuesta puede ser ofrecerles pelotas y cubos de tela para que puedan transportar los objetos con las diferentes partes del cuerpo y realizar acciones como, por ejemplo, colocarse una pelota entre los pies, colocarse un cubo de tela en los brazos, apoyarse una pelota de tela en la nariz, colocarse un cubo de tela en la cabeza, entre otros. Si pensamos en el área del juego, podemos colocarles en el piso bidones, los cuales contendrán agujeros, con recortes de manguera para que ellos, le damos recortes de manguera para que ellos puedan ensartar, ¿sí?
También podemos darle potes transparentes y en su interior se encontrarán cintas de telas de diferentes colores y tamaños para que los alumnos tiren de ellas, ¿sí?, hacia el exterior. Le podemos ofrecer cajas de diferentes tamaños para que exploren, construyan con esos materiales. Si pensamos en la exploración del ambiente, podemos trabajar con la investigación de los objetos a partir de las acciones sobre los mismos, y para eso les puedo ofrecer diferentes tipos de papel, por ejemplo, celofán, madera, papel común, qué sé yo, y dejar que realicen papel manteca puede ser, ¿no? El de aluminio también, y dejar que realicen distintas acciones, por ejemplo, tirarlos para arriba, hacerlos bollo, etc., ¿sí? Podemos también armar aros de cartón y que arrojen pelotas de tela o realizadas con un cancano o una media, ¿sí? Se puede hacer lo mismo con una tela, les hacemos agujeros con una friselina o una sábana vieja, ¿sí? Agujeros, y con una media, ¿sí?, la rellenamos con otra media y la usamos como pelota de trapo. Otra opción es darles botellas o frascos de plásticos diferentes con sus tapas, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito, la idea es que los niños efectúen el enroscado y desenroscado. Podemos tomar un recipiente de plástico, realizarle agujeros y con palitos de helado, ¿sí?, se les propondrá encastrar en ellos. Con respecto a acá estoy. Con respecto también al juego heurístico, podemos invitarlos, acá estamos. Podemos ofrecerles maracas confeccionadas con botellas para que las exploren y luego bailen con ellas, cajas de diferentes colores para que realicen diferentes acciones, construcciones, tirar, arrastrar, usar rodadores de lata, ¿sí?, para que puedan hacerlos rodar y tiren de ellos. Los niños acá pueden explorar diversos materiales como rollitos de totoras, ¿sí? Para eso los desarman. No sé si lo tengo acá, sí. Para ellos, los desarman y deambulan con él, lo enhebran con los tubos de cartón, lo enrollan con otro objeto, utilizan tubos de cartón para rodar, mirar dentro de ellos, encastrar uno con otro. También pompones, si tenemos, yo en mi casa no tengo, pero por ahí algunos tienen, o alguna familia los hace, ¿sí? Tocarlos, los solemos, tienen que estar higienizados, ¿sí? Los podemos poner sobre los tubos de cartón, sobre una caja, ¿sí? Vasos, ¿sí?, los podemos utilizar para hacer juegos simbólicos y apilarlos. Corchos, para sentir la textura. Pueden ser que armemos almohaditas, puede ser que armemos, es una opción, ¿sí? Hay que pensar en qué familia, ¿sí?, puede hacer esta actividad, ¿no? Pero almohaditas con diferentes tipos de rellenos para que vean si es duro, si es blando, también puede ser una opción, pero es más difícil, ¿sí?, su elaboración. Mangueritas para hacer enhebrado, ¿sí?, girarlas, apilarlas, ¿sí?, utilizar diferentes tapas de distinto tamaño para apilar, introducir dentro de los rollos, etc. También se pueden utilizar telas para ocultarse, para arrastrarla, para tirarla para arriba, papel de diario si tienen, ¿sí?, papel de diario, afiche para ver, para hacer diferentes tipos de juego, ¿sí? En la sala de 2 años, el niño se incorpora al jardín maternal. Cuando se incorpora al jardín maternal, sus interacciones con otros niños se incrementan. En la sala, los docentes propiciarán la participación de los niños para que se relacionen con sus compañeros e inician la construcción de un sentimiento de pertenencia al grupo. La disposición de los objetos al alcance de los niños también ayuda al establecimiento de relaciones y es a la vez soporte y estímulo para la sucesión de acciones. Por ejemplo, pedir por favor, dar las gracias, saludar, solicitar ayuda y prestar juguetes, alcanzarle un objeto al compañero o al docente forman parte de la construcción de la relación con otros pares y adultos, ¿sí? Nosotros en esta interacción no estamos, pero sí está bueno que le podamos pedir a los padres, ¿sí?, que en el quehacer cotidiano se tengan en cuenta estas cosas porque se está construyendo justamente la relación con los otros.
Las interacciones que realizan los niños con el medio y con los objetos se producen en forma constante y por lo tanto poseen algunas informaciones y saberes respecto de los mismos. Para eso debemos ofrecer variados materiales que permitan descubrir, por ejemplo, si son blandos o rígidos, si ruedan o no, si se transforman o se deforman cuando se actúa sobre ellos, cuáles son los más pesados, cuáles son los menos o más grandes. Mediante el juego, el niño perfecciona sus habilidades motoras, intelectuales y lingüísticas, pero también aprende y se divierte. El niño de 2 años le encanta jugar con sus padres, también disfruta del juego en solitario y en presencia de otros niños. Le cuesta compartir sus juguetes. Desde los 22 a los 24 meses, el niño comienza a representar un juego simbólico. Por ejemplo, juegan las mamás, ¿sí? La mamá, la familia. Y acá, bueno, cito a Daniel Kalmes, que dice que el juego corporal constituye una fuente inagotable de aprendizaje, lo que implica la presencia del cuerpo y sus manifestaciones como los gestos, la mirada, la voz, el contacto, la actitud postural, etc. Con esto queremos decir que la principal fuente de juego para un niño de esta edad son sus padres o el adulto que esté a su cargo. Son quienes proporcionan la mayoría de los juguetes e inician su funcionamiento. Un simple objeto doméstico se convierte en tambor, tesoro o teléfono. Una cuchara de madera es guitarra, es un palo para una batería de cocina para hacer una, ¿cómo se llama? Bueno, para una batería, ¿sí? Es una varita mágica, es un micrófono, ¿sí? Es todo eso. Los juguetes para estos niños son más complejos y acordes con su necesidad de ser independientes en su elección y utilización. Para eso es necesario que los juguetes sean multifuncionales, por ejemplo, cubos de diversas dimensiones, pelotas de distintos tamaños, podemos usar témperas, tizas, marcadores, pinturas de mano, podemos hacer juegos con agua, bueno, ahora por ahí con agua y barro hace frío, no es buena idea, ¿sí? Podemos utilizar autitos también de juguetes para que jueguen, ¿sí? Y trasladen de un lado al otro. Juguetes como muñecas grandes, animales rellenos y rompecabezas sencillos. Se pueden utilizar los cosos vacíos, los tubos vacíos de servilleta, se puede colocar una imagen de una revista, por ejemplo, todo alrededor, se corta en 3 partes, ¿sí? Y eso resulta ser un rompecabezas, que el chico va apilando y al apilarlo, ¿sí? Forma una figura. Las posibles sugerencias para una sala de 2 es, por ejemplo, yo les puedo ofrecer un trozo de masa para que exploren libremente y luego colocarle una gota de colorante. Los chicos el niño, la niña irá integrando y el papá le puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con la masa? ¿Qué colores encontraron? Esto tiene que ver con la indagación de diversos objetos, de sus propiedades y de las relaciones de simples de causa y efecto. Es decir, les doy una masa blanca, ¿sí? La explora, la mira, luego la escondo y le pongo un poquito de colorante, ¿sí? Se la vuelvo a dar y ahí él ve que se transforma en otro color. Con la misma masa le puedo ofrecer diferentes herramientas, como por ejemplo palitos de helado, moldes cortantes, cubiertos plásticos y palos de amasar, y así va continuando la exploración de esa masa con los cambios que va produciendo a partir de esto que yo les digo de la causa y el efecto. También puedo utilizar una botella con agua y le puedo hacer la misma pregunta, y en la tapita también le pongo un colorante. Primero se la muestro en blanco le muestro el agua, de qué color es, ¿sí? Y luego pongo una canción, bailamos, ¿sí? Y la botella termina adquiriendo color y ahí vuelvo a trabajar ese contenido. Si quiero seguir trabajando con botellas, puedo trabajar con el bowling, ¿sí? Para derribar lanzando pelotas. Podemos usar diferentes tubos de distinto material, por ejemplo, uno duro, que sea el de tela, por ejemplo, o algún otro que tengamos en casa, y otro blando, que puede ser de papel higiénico, dejar que exploren, que jueguen, que los pisen, ¿sí? Y preguntarles, ¿qué pasó con el tubo blando cuando lo apretamos? ¿Cuándo pisamos el tubo duro? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Podemos invitar a crear laberintos
desde el área de desarrollo motriz para promover los desplazamientos con combinación de distintas formas y direcciones. El circuito puede tener aros, latas para esquivar, manta para rodar, flecos colgando para tocar, globos para patear, etc. ¿Sí? Y por último, si queremos iniciarlos en la construcción de formas espaciales con diferentes materiales, podemos proponerles a los padres el uso de cajas, tubos de cartón y CDs, ¿sí? Que tengan un Sintex o una cinta de mascarar en el alrededor, latas, cajas de cartón de leche y bueno, diferentes tubos pintados de diferentes colores. Estas son propuestas, ¿sí? Son ideas que podría llevar adelante el padre, ¿sí? En la familia. En lo personal creo que esto es posible siempre y cuando medie una buena comunicación entre la docente y la familia, ¿sí? Donde la docente explique cuál es el sentido de esto. No es el hacer por hacer, no es para que el nene esté entretenido, sino porque va a trabajar contenidos que corresponden al jardín maternal y que tienen como finalidad desarrollar las potencialidades de su hijo. Vuelvo a repetir, esto es una invitación, ¿sí? A que ellos lo lleven adelante, no es una obligación, ¿sí? El tiempo en casa es muy raro, es distinto, los padres también están trabajando, pero me parece que pensar en la primera infancia y proponerles este tipo de actividades nos posibilita, ¿sí? No solo sostener el vínculo con esos chicos, sino fomentarlo, ¿sí? Así que bueno, es una oportunidad para conectarnos nosotros como docentes y también permitir que ese chico desarrolle sus potencialidades. Bueno, espero que les haya servido. Nos estamos viendo, tal vez en un ratito. Suerte. Gracias, chicas, por cada uno de sus aportes y por establecer algunas líneas para seguir pensando este jardín maternal. Y sobre todo, no olvidar que todas estas propuestas que ustedes están planteando y que cada una nombró en particular, deben estar contextualizadas por cada docente de acuerdo a las condiciones materiales y simbólicas de nuestras familias. Hay que tener en cuenta a cada niño y a cada niña en las condiciones de vida reales de cada una de ellas. Todas estas sugerencias deben ser construidas, pensadas, discutidas al interior de esas mesas de acompañamiento que estamos ofreciendo en cada uno de las regiones o de los CIES, a través de los CIES, en función de mesas de acompañamiento donde los CIES están trabajando con esos jardines maternales. Entonces, todo esto que acabamos y que en cada una de estas conferencias vamos nombrando, no deben ser pensadas en forma aislada, sino construidas al interior de las mesas de acompañamiento. Para pensar cada una de las propuestas en el marco del desarrollo en el hogar, con familias que no son enseñantes y a los que tenemos que acompañar según esas diversidades y desigualdades que los atraviesan. Así que bueno, para seguir avanzando en cada una de las modelos, propuestas, ejemplos, sugerencias, queremos plantearles y abrir el espacio en nuestra mesa con el enlace que seguramente ustedes tendrán a disposición para ingresar a nuestras mesas de diálogo y poder discutir algunas de las preguntas, poder dialogar sobre ellas. Así que les dejamos algunas cosas para poder pensar al interior de ese encuentro en las mesas. Una de ellas podría ser qué es lo que en realidad se está enseñando con esa propuesta pensada para que la familia realice con sus bebés y niños, ¿no? En función a posicionarse sobre qué contenidos se trabajan en realidad. A la vez, cómo es posible
otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible establecer un vínculo con el niño en el jardín maternal cuando no estamos presentes los docentes en ese jardín presencial, ¿no? Y que lo estamos haciendo a través de la virtualidad y que nos estamos contactando por diferentes medios, ¿no? Después, por otro lado, cómo instalar en las familias la posibilidad de aprender a leer lo que las palabras no dicen, porque obviamente que los bebés transmiten en ese no hablar, manifiestan, como venimos diciendo, a través de los llantos, de los gestos, de las sonrisas, de su rostro. Entonces, ¿cómo leer esos gestos, esas miradas, esas sonrisas? Es todo un desafío. Y en realidad, bueno, son preguntas para poder pensar al interior de las mesas, ¿no? En este espacio de discusión. Otro de los puntos es cómo llegar a las familias donde no tenemos conectividad. Después, por otro lado, en todo este repertorio, en todas estas propuestas que ofrecían las chicas en sus ejemplos, cómo ofrecer, por ejemplo, un repertorio musical o un repertorio de juegos o interacciones con objetos lúdicos, relaciones con el movimiento, con lo corporal, ¿no? Y que provoque verdaderamente intercambios de la familia con los maestros en relación a lo que sucede verdaderamente con los bebés. Y bueno, y acá la pregunta sería cómo involucrar a las familias para reconocer esta importancia de encuentro niño-adulto con esos repertorios. Esta brecha, ¿no? ¿Cómo acercar esa distancia, esa brecha entre aquellas familias donde en realidad hay dificultades para desarrollar espacios de lectura? ¿Cómo instalar a la vez en todo este recorrido la reiteración de algunas propuestas para que se instale en la familia y en los niños? Y bueno, principalmente, y me parece que este es el aspecto fundamental por donde vamos, es cómo sostener a las familias, cómo recuperar y estar atentos a las necesidades de cada niño y niña en función del cuidado y del afecto. Me parece que esos son los ejes fundamentales y seguramente ustedes tendrán 1 y 1000 preguntas más para hacernos. Así que bueno, los esperamos en ese espacio de diálogo, de discusión, en las mesas de acompañamiento a través de la región 22. Un abrazo y nos vemos en un rato.